Moisés exclamó, mis hermanos, lo siguiente: ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Esto es una profecía que evidentemente se fue dando progresivamente conforme a los tiempos y las formas del Señor, pero me parece que para el mensaje de esta mañana es muy importante que nosotros veamos esto que Moisés estaba, digamos que, deseando. ¿Qué hablaba Moisés acá? Estaba hablando de una bendición universal, ¿verdad? Lo podemos ver. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esos tiempos, y conforme la revelación se fue dando, ciertos dones en el antiguo pacto, en el primer pacto, eran específicos para ciertas funciones y para ciertas personas. Evidentemente, habían profetas, específicamente sacerdotes, específicamente reyes, ¿verdad? Pero acá viene algo importante. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? De nuevo, algo que se dio, pero de manera progresiva, como vamos a verlo en esta mañana. Esta bendición que vamos a verlo en Joel, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, es importante en que entendamos que Pedro, movido por el Espíritu Santo, no solamente va a referirse a la profecía, sino que la va a reinterpretar. Esto que estamos diciendo es muy importante. Pedro va a reinterpretar, como lo vamos a demostrar, la profecía de Joel. ¿Qué sucede? La base de todo esto es lo que se leyó en esta mañana, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué promesas podríamos hablar con respecto a Hechos 2, que ya lo vamos a ver? Concentrémonos en esta mañana en dos promesas. Mediador de mejores promesas, es decir, todas, pero para efectos del estudio, enfoquémonos en dos. Un mejor estado relacional, una universalidad de ese nuevo estado relacional. Ese es el enfoque de este estudio en esa primera parte. Tenemos en Cristo mejores promesas, un mejor estado relacional y ese estado dado para todo aquel que quiera creer. Vamos por favor a Joel capítulo 2 y vamos a también, quiero hacerles un ejercicio rápido de observación, que eso es importante cuando vemos la escritura. Vean por favor capítulo 2, 29. En Joel 2:29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quédese por favor con este versículo allí y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 18. Hechos 2, 18. Díganme por favor qué ven de diferente allí, que es la misma profecía. Y de cierto sobre mis siervos, ¿qué ven de diferente con Joel? Los siervos en Joel y en Hechos Pedro está reinterpretando mis siervos. Miren, esto no es algo pequeño, mis hermanos, no es algo pequeño, porque está hablando acerca de una relación más íntima y especial, aplicando esta profecía. Joel dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro está interpretando esta profecía y se refiere en el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hablemos de este primer punto, un mejor estado relacional. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, todo creyente era salvo por un solo camino y por una sola persona. Por la fe en Cristo, ¿verdad? No eran salvos por seguir la ley, por los sacrificios, eran salvos en la persona de Jesucristo y por fe. Siendo salvos en Cristo, también el justificado tenía una relación con el Espíritu Santo. Evidentemente que sí, vamos a ver. Pero tenía un tipo de relación. De hecho, esta relación con Cristo era por signos, por tipos. Veían a Jesucristo tal vez sin darse cuenta, porque era el tiempo de la revelación, pero lo veían a través de los sacrificios, por ejemplo. De hecho, Jesús dijo de Abraham, en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Es decir, el padre de la fe
Dice Jesucristo, Abraham, de alguna manera que no nos especifica acá, vio mi día. Lo vio y se gozó. Es decir, la fe solamente estaba depositada en Jesucristo, pero este Jesucristo que se presentaba según la calidad de la revelación y de la voluntad de Dios en ese momento. Bien, representaba, y si se creía en que Dios perdonaba pecados por medio de sacrificar un animal, si se creía con fe, la persona era perdonada de sus pecados. Solo que en ese momento, pues tenía que estar constantemente realizando ese sacrificio porque era un tipo de relación que Dios estableció. Todo justificado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que tuvo una relación con el Espíritu Santo? Miren, Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no se puede sujetarse por obediencia en amor a la ley, no se puede. Pero de un justificado podemos leer entre muchos textos, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. No es posible que un creyente del Antiguo Testamento, sin la operación del Espíritu Santo, pueda dar esas palabras de amar, ser dirigido, desear ser dirigido por la ley de Dios. Otra vez, porque Pablo va a decir, es que no pueden, ¿verdad? Así que, ¿eran salvos? Absolutamente. El punto acá, mis hermanos, es que el Espíritu Santo ofrecía una influencia externa para llegar a este punto de la revelación. Una influencia externa. ¿Cómo? Mediante la ley, mediante el lugar santo, mediante el lugar santísimo, ¿bien? Y esa ley que deseaban, habría un cumplimiento mejor desde Jeremías cuando decía, y pondré la ley en su mente y en su corazón. Es decir, no a través de la influencia externa que se generaba en ese momento, sabiendo que la ley los acompañaba, por ejemplo, las tablas de la ley, por medio del arca del pacto, ¿verdad? Sino que ya el Señor iba a dar una mejor calidad relacional con respecto a esto que estamos hablando, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, como leímos en Hebreos. Si este tipo de relación hubiese sido suficiente, ¿para qué entonces esperar un nuevo pacto? Y no significa que el anterior pacto era mal pacto, no. Significa que Dios tiene una revelación progresiva de su relación con su pueblo, progresiva. La palabra que es muy importante para mí en esta mañana es que este tipo de relación con Cristo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era anticipatoria. Creo que esta palabra es importantísima. Anticipaba lo que sería un mejor estado relacional. Bien, anticipar no significa que lo que se está viviendo era malo o equivocado. Era espléndido porque daba esperanza, pero era un estado anticipatorio. Por eso es que Jesús dijo, de Juan el Bautista, dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es lo que está diciendo el Señor. Y a la vez dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque la relación de Juan el Bautista no sería como los creyentes que recibieron Pentecostés, que estuvieron con Jesucristo, caminando con Él. Anunció, fue el más grande profeta, anunció la venida del Salvador, ciertamente. Pero la calidad de relación que tendría Juan el Bautista no se compararía con el más pequeño en los tiempos finales. Principalmente porque Pentecostés venía a dar una nueva, ya no anticipatoria, sino una completa relación, aunque también anticipatoria. Porque ustedes y nosotros, aunque tengamos un mejor estado relacional, ¿acaso no esperamos la venida del Señor Jesucristo? ¿Y acaso no esperamos un cuerpo espiritual? Así que nosotros también vivimos en un tiempo anticipatorio, a pesar de que estamos en el tiempo de Cristo, en su encarnación, en los últimos tiempos, y que gozamos del bautismo en el Espíritu Santo porque Cristo vino, resucitó
y bautiza con el Espíritu Santo. Ciertamente estamos en un mejor estado relacional, pero a la vez anticipatorio. ¿Sí estamos claros? De hecho, Pablo dijo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Verdad? Y lo dijo en los tiempos finales. Es decir, en un tiempo mejor en el nuevo pacto, mejor que el antiguo pacto, pero a la vez estamos esperando un mejor estado. Entonces vivimos en un tiempo anticipatorio. Esta es la primera, digamos, un mejor estado relacional, es la primera interpretación. Quedémonos, vayamos o estamos en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, recordemos que nosotros estamos viviendo en los postreros días, ¿verdad? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es la primera reinterpretación de Pedro. ¿Cuál es? Una relación más profunda, íntima, con Cristo, es decir, con aquel que se veía por tipos y con el Espíritu Santo. Aquel que operaba sobre el creyente, pero operaba desde influencia externa. Y desde una condición que nosotros ya en el nuevo pacto, porque con Cristo vino mejores promesas. Si nosotros decimos, otra vez y termino esta primera parte con esta idea, si nosotros decimos que el antiguo pacto no necesitó un nuevo pacto, estamos en contra de lo que decía Hebreos, que se leyó en esta mañana, al principio. Es que era necesario un mejor pacto. ¿Qué es un mejor pacto? En lo que estamos hablando, una mejor relación. Ahora, segunda reinterpretación, una universalidad de ese mejor estado relacional. Bien, en Joel leemos que el Espíritu será derramado sobre toda carne, ¿verdad? 2:28. Pero en Pentecostés, mis hermanos, en Pentecostés, lo que se muestra es que este derramamiento del mejor estado relacional, mis siervos y mis siervas, va a ser sobre toda carne, pero vamos a ver cómo Pedro lo reinterpretó. Vean por favor Hechos 2:39. Miren, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí está hablando de Joel. Y para todos los que están lejos. Esto no lo encuentra usted en Joel. Por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso les digo, hay que observar con mucho cuidado la reinterpretación de Pedro. A los que están lejos también. Miren, estas bendiciones relacionales de Dios con el ser humano, por ejemplo, recordemos en Jonás. Las bendiciones estaban exclusivas para el pueblo de Israel. Dios escogió el pueblo de Israel entre las naciones y escogió por su voluntad una relación absolutamente distintiva de todas las demás naciones. Pero ¿qué pasó con Nínive? Era una anticipación de lo que sería para toda carne. Y de hecho, un judío como tal, un profeta como tal, Jonás va a decir, ¿qué es esto? No me gusta esto. No me gusta este rompimiento de la exclusividad. ¿Y cuál fue el simbolismo de Jonás? 3 días en el vientre de un pez. El tipo de Jesucristo que sería posible en su muerte y su resurrección para que Pedro diga, y para los que están lejos, es esta promesa. Vamos por favor a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Pasaje precioso, ¿verdad? Jesucristo llega a una sinagoga en Nazaret, va a decir en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nada más entendamos el punto, mis hermanos. Se está leyendo las promesas que en ese momento se estaban pensando para el pueblo de Israel. Nada más. Bien. Que el Señor va a estar sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿De quiénes? De Israel. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Hermanos, hasta el momento no hay ningún problema. Ningún problema. Ni siquiera el versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Eso no fue ningún problema. De hecho, el hecho que pudiese aparecer un Mesías era esperado en el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Vean el 22. Y todos daban, ¿qué? Entonces, de aquí para atrás no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo, esta persona profetizando, era que estaba diciendo, esto de Isaías está para nosotros, el pueblo de Dios. Pero el problema empezó en el versículo 23. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba dando a entender que esas promesas, es decir, los que iban a ser sanados de corazón, pregonar la libertad, como quisiera que la entendieran, poner en libertad a los oprimidos, era exclusivo para el pueblo de Dios. Pero cuando Jesús empieza a decir que, con ejemplos de que el Señor anticipatoriamente estaba ofreciendo la gracia y el alcance de sus promesas a personas que no eran israelitas, vean ustedes, por ejemplo, el 25, ¿verdad? La viuda en tiempos de Elías, que no era una israelita. El 27, Naamán, que era sirio. Cuando ellos se dieron cuenta, no, un momento. Esta profecía de Isaías, este tipo está diciendo que no es exclusivo de nosotros, que va a ser para toda carne. ¿Y qué pasó? Ahora sí, 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Tanto así que quisieron tirarlo por un despeñadero. Esta reinterpretación de lo que pasó en Pentecostés, de hecho que Pedro todavía no lo entendió bien. Porque Pedro, movido por el Espíritu, dijo, y para los que están fuera, pero fue hasta el capítulo 10 que se enfrenta con Cornelio que, ¿pero qué es esto? El Espíritu Santo está derramado también sobre los gentiles. A pesar de que estaba siendo movido por el Espíritu, pero todavía no lo entendía. Entonces, el punto está acá, mis hermanos. En la universalidad del pacto donde nosotros estamos, todos nosotros estamos capacitados para profetizar. Con calma. ¿Qué significa profetizar? Veamos la escritura, no denominacionalmente. No me interesa hablar desde ninguna denominación, no me interesa. Desde la escritura vamos a ver lo siguiente. ¿Qué significa profetizar? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido edificados o enriquecidos. En Cristo hemos sido consolados. Y en Cristo nos permanecemos exhortándonos unos a otros. La exhortación es esa, digamos, acompañamiento, esa palabra que nos damos mutuamente para permanecer en la salvación. Permanecer en el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de resolver asuntos pendientes, por ejemplo, de permanecer en Cristo, ¿verdad? Etcétera. Todo esto es que nos estamos exhortando, nos estamos animando unos a otros para que vivamos siempre con las riquezas que Cristo ha ganado por nosotros. Así que podemos decir desde la Escritura que ustedes y yo necesitamos profetizar, pero entendamos qué significa el profetizar en el nuevo pacto. Porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Cristo para edificar al otro, con las palabras, con las acciones. El Espíritu de Cristo para exhortar al hermano o la hermana y para consolar al hermano y a la hermana. Y eso es comunidad. Entendiendo bien qué significa profetizar, nosotros decimos, requerimos ser una comunidad profética. Claro, si usted está entrando en este momento y escucha esta frase, escuche la grabación, por favor, ¿verdad? Necesitamos ser una comunidad profética, porque ese fue la reinterpretación de Pedro en la profecía de Joel. Si se piensa que la profecía es estar adivinando cosas o que recibió una palabra audible, yo creo que aquí en la comunidad la verdad es que tenemos a Melissa o Bradley, ¿verdad? Que son personas que pueden ayudar en ese lado. Ahora, así entendemos nosotros, mis hermanos, cómo la profecía de Lucas se cumple. Sanar a los quebrantados de corazón. Ya no
para el pueblo de Israel solamente, sino para todo aquel que crea. Usted y yo estamos con ese llamado profético de edificar, de consolar y de exhortar. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Saber el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados y salvados. El propósito. Tenemos una misión para ser profetas. Por eso he insistido mucho, y el pastor también, según sea nuestra teología, según sea nuestra interpretación de la Biblia, así será la sanidad o no de la vivencia de Cristo, de la vivencia de la misión. Bien, es muy importante la sana interpretación de la Escritura. Muy importante. Bien, mis hermanos, con esto entonces terminemos atendiendo lo que sería el llamado y propósito de la reinterpretación de Joel para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, ¿sí? Una mejor relación con Cristo y una universalidad de esa mejor relación para todo aquel que quiera creer. Ahora, todos somos profetas, no como el profeta que estaba en el Antiguo Testamento. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, es profeta del Señor. ¿Qué significa esto? Llamados y capacitados para consolar, para exhortar y ¿para qué? Edificar. Muy bien, nosotros cuando ya hablamos de misión universal, no solamente es para muchas personas, sino que involucra a todos los creyentes. ¿Sí? No es universal solamente para muchos, sino que esa universalidad tiene que estar acompañada por el entendimiento y el compromiso de cada creyente ahora salvo en Jesucristo. Para esto, los dones estaban establecidos específicamente, estaban siendo anticipados para ciertas personas, para ciertas funciones específicas. Sin embargo, ahora va a decir el apóstol Pablo, luego de las mejores promesas en Cristo, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y tuve que resaltar esto. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Qué importante, ¿verdad? En una iglesia misionera, entender bien esto. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Esta es la reinterpretación de la profecía de Joel aplicado a nosotros aquí hoy. Esta capacitación universal para que toda carne anuncie el Evangelio en sus contextos particulares es, mis hermanos, vamos a Hechos 2. ¿Por qué? Porque se ha revelado con más claridad un juicio universal, es decir, también un juicio para toda carne, no que no se haya, digamos, anticipado anteriormente, por supuesto. Pero acá vamos a ver versículo 19, Hechos capítulo 2, 19, también una mejor revelación de la universalidad del juicio. Hablamos de la universalidad de la capacitación de los dones, ¿verdad? Ahora, ¿con qué propósito? Porque va a haber una universalidad del juicio. 19, y perdón, antes de esto, tenemos que entender que las profecías, ¿verdad? Como es en este caso, están hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos. Entonces, está contemplando el inicio de los últimos tiempos y al final de los últimos tiempos, en una misma profecía. Y en el 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso es un juicio universal. Además, se está revelando en el nuevo pacto, para que se entienda bien, como ha sido también desde el antiguo pacto, la única manera de salvación para esos eventos, que lo vamos a ver en el 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es que la universalidad de los dones, para que la iglesia salga en sus contextos. Cuando decimos contextos es lo que usted tiene que saber, usted y yo, en la tarde, mañana lunes, durante la semana, donde estemos, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, donde se va a cumplir esto, mis hermanos. Ya vino Jesucristo a inaugurar los últimos tiempos. Y solamente hay un medio. Ya no son los sacrificios, ya no es llegar a un nirvana, ya no es la meditación, ya no es nada de esto. Solamente hay un camino, que es invocar el nombre del Señor y será salvo. Bien, no somos salvos
invocando el señorío de Cristo. Somos salvos en un Salvador, pero no hay ningún salvo que no tenga en su vida a Jesucristo como su Señor. No puede ser posible. Como lo muestra, de hecho, en 2.22, ¿verdad? Ahora sí, empezamos y avanzamos acá. La llenura del Espíritu, esta condición nos mueve a anunciar el Evangelio, como está pasando justamente en Pedro, en 22, varones israelitas. Oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Vamos a continuar leyendo en este estudio, pero el momento es que se anuncia esta salvación para toda carne, desde el fundamento del arrepentimiento y la fe. Desde el arrepentimiento y la fe. Y vamos a detenernos ahí un momento. Vamos a Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Es decir, Pablo va a hablar algo que es útil, ¿verdad? Está claro. 21. Testificando a judíos y a gentiles, consecuencia de la universalidad del nuevo pacto, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que Jesucristo, en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pero esta oración no hizo que las personas en ese momento fuesen perdonadas por las palabras. Se abrió la posibilidad para todo aquel, como lo está predicando Pedro, que se vuelva al Señor en arrepentimiento y fe, sea perdonado. Todo aquel, cualquiera. ¿Cómo lo vemos? Miremos nosotros, ahora sí, Hechos capítulo 2, 36. Muy posiblemente, por la época en que se está escribiendo acá, estaba esa generación, por supuesto, que estuvo de alguna manera participando en el rechazo y el no reconocimiento del Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Vean 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, ya Jesucristo dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Acá ya se les estaba revelando más información, a ver, ¿a quién habían desechado? Ahora sí sabían lo que hicieron. ¿Cuál es la respuesta? Arrepentimiento. Es la operación del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado para que nosotros no permanezcamos en pecado. Es importante que nosotros veamos acá algo. Dice Pedro en el 38, arrepentíos y bautícense. El arrepentimiento es una obra interna. Y el bautismo, como se explicará en su momento también, es una convicción externa, es una muestra externa de lo que interiormente ha operado por medio de la fe en Jesucristo solamente y por la operación del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento está lleno de unas riquezas bellísimas. Y por favor, para poder entender esta expresión de nuestra fe visible, que es necesaria, que es el fruto del arrepentimiento, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, por favor. En Génesis 32, posiblemente usted ha leído un pasaje que si no se ve la riqueza simbólica de esto, nos encontraremos con muchas confusiones, ¿verdad? Porque dice que Jacob luchó con Dios y venció, ¿verdad? Pero es que el Antiguo Testamento está escrito con una riqueza, una belleza teológica impresionante, que nos anticipa lo que nosotros con más luz podemos entender hoy a través del Espíritu Santo. Vean ustedes versículo 24. Así que quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Fíjense en el 27. Es decir, lo que Jacob estaba pidiendo era una bendición, ¿verdad? El 27 dice, y el varón le dijo,
¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Mis hermanos, miren, no es poner líneas al texto, es ver que el texto es anticipatorio para esta promesa de arrepentimiento y fe. ¿Qué significaba el nombre Jacob? Engañador. ¿Acaso no está acá Jacob confesando por medio de su nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué reconoces en tu nombre? Engañador. Luego de esta confesión, mis hermanos, recibió un nuevo nombre. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino de Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Más que estar viendo las palabras, ¿qué significa esto? Veamos lo que nos está enseñando esto. Por medio del arrepentimiento hay una transformación interna. Pero, como Pedro está diciendo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué sucedió con el 31? Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Mis hermanos, Jacob en su parte externa se está distinguiendo por su manera de caminar. Recordemos que son maneras en que nosotros nos enriquecemos por medio de estos, digamos, de lo que sucede. Son como tipos, como símbolos. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, por la fe, llega a nuestra vida, nosotros no podemos ser iguales. Nosotros no podemos caminar igual, viéndolo teológicamente, ¿verdad? Es que Jacob tuvo un encuentro con Dios y le ganó la bendición, entre comillas, por medio del arrepentimiento. ¿Cuál es tu nombre? Engañador. Hubo una convicción externa. ¿Qué pasó? Hay un signo visible de eso que pasó interno. Cojeaba. La nación de Israel tenía que distinguirse de las otras naciones. Se distinguían por su manera de celebrar las fiestas, por su comida, por un montón de recursos que la hacían diferente a las otras naciones. Porque ese es el punto, mis hermanos. Cuando Cristo impacta la vida de cada uno de nosotros, debe dejarse ver, tiene que verse. Porque no es posible estar, digamos, bajo el sentido de que tengo un encuentro con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y mi vida, vayámonos a Hechos 2, continúa exactamente igual. Versículo 40. Hechos 2:40, por favor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Quiero decir con esto, mis hermanos, simplemente tenemos que revisar con honestidad, simplemente, si el ser salvos con Cristo implica que como generación continuemos, digamos, no distinguiéndonos de esta perversa generación. Es que no es posible, porque ni siquiera lo fue en el Antiguo Testamento. Por eso estamos diciendo, el Antiguo Pacto viene con un mejor pacto, pero un mejor, permítanme decirles, en más revelación, en entender más, en más luz, pero los principios y la esencia fueron los mismos, exactamente los mismos. Solamente que en ese momento se veía por tipo. Si usted nunca ha considerado este simbolismo de estar cojeando a Jacob, pues acá lo estamos viendo con más luz. Porque tenemos que distinguirnos de la generación, de esta perversa generación. Luego, vean el 41 que es importante también. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, me inquietó y luego lo confirmé con muy buenos comentaristas. Ven el condicionante. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué da a entender esto? No todos recibieron la palabra. A mí me impresiona, miren, estaba lo de Pentecostés. Había resucitado Jesucristo. Estaba predicando Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y muchos no recibieron la palabra. Porque es importante entender que en este llamado universal, que somos profetas, ¿verdad? En el buen sentido bíblico, no es para encargarnos del resultado de la misión, sino para vivir en fidelidad el llamado que hemos tenido y la capacitación.
Porque no podemos ser un creyente que, por supuesto, acompaña a la persona, pero si la persona no responde al Evangelio, no podemos ser una comunidad codependiente de esa situación. En otras palabras, hemos sido llamados y capacitados con una mejor relación con Cristo. Pero en esta misión a la que estamos llamados, no todos van a responder. Y pueden ser personas de su familia, mis hermanos. Y muy cercanas. ¿Es posible? Por supuesto que sí. No es un desinterés, porque sufrimos y lloramos, ¿verdad? Como Pablo. Más, ¿qué decía Pablo? Mira, hasta, por decirlo así, hasta mi vida estaría dispuesto a dar por Israel. Pero llegó un momento en que va a decir, bueno, yo me vuelvo para los gentiles. Y no es que no dejó de orar y de sufrir por ese pueblo, por supuesto que sí. Pero si usted y yo tenemos amigos cercanos, familiares que no responden a la fe, no significa desecharlos, seguir orando por ellos. Pero que este llamado misionero no significa que usted es responsable por la respuesta de esa persona. Usted y yo no somos responsables. Y nos dolerá profundamente, por supuesto que sí. Pero no podemos vivir este tiempo cargando con responsabilidades de otras personas. No podemos hacerlo, por eso me refiero a la codependencia. No podemos ser codependientes en ese sentido, para entender bien el punto. Bien, terminando en 2:47. Vamos a leer desde el 43, por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La última reflexión que quiero decir acá es que en este nuevo pacto el Espíritu Santo no solamente nos santifica, ¿verdad?, de una manera individual, sino que nos une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar comunión con el Espíritu Santo. Bien, para terminar la idea, mis hermanos, nada más esta relación. Una bíblica relación en el Espíritu, por ejemplo, ministerios, misiones, etc., solo será posible como resultado de una relación permanente con el Espíritu. Otra vez, en esta universalidad de dones para las diferentes misiones, no nos quedemos en que lo importante va a ser una relación en el Espíritu. Digamos, en el Espíritu yo hago tal cosa. En el Espíritu soy llamado a hacer tal cosa, porque tengo dones, ¿verdad? En el Espíritu yo hago esto y aquello. Claro que sí, es una consecuencia. Pero lo más importante es una relación permanente con el Espíritu. A través de una relación con el Espíritu, vamos a cumplir una misión en el Espíritu. ¿Sí? Un juego de palabras, pero que se entienda. Y termino con esto. Esta respuesta sensible al Espíritu, ¿verdad?, permanece en tanto tengamos comunión con el Espíritu para no contristar su obra de convencer de pecado. Así que, con esto, mis hermanos, terminamos lo que es esta reinterpretación tan necesaria de Pedro en la profecía de Joel. Vuelvo a poner esto acá, para que también nos vayamos con este entendimiento. Para cumplir el propósito de ir a las naciones en el Espíritu, es necesario permanecer con el Espíritu.